Hola gente, ¿qué tal? Mi nombre es Fabio Devin, yo soy un especialista en distintas áreas del diseño, pero muy específicamente en lo que es experiencia de usuario. Bueno, tengo una empresa de experiencia de usuario, he escrito mucho sobre el tema, está por salir un libro mío sobre el tema, así que bueno, digamos que experiencia de usuario es lo que hago, es lo que trabajo, es mi pasión. Si ustedes ya vieron el video anterior sobre qué es UX, ahí van a ver que yo digo en un video próximo voy a hablar sobre qué es UI o UI o interfaz de usuario o User Interface, de acuerdo a si lo queremos decir en español o en inglés. En general, en nuestra área de experiencia de usuario o UX, se suelen usar los nombres y las siglas en inglés, pero bueno, si alguien lo quiere usar en español está bien, lo pueden usar y es correcto. Simplemente es como que, bueno, estamos más acostumbrados a usarlo en inglés. Entonces, pasamos a lo que es la definición de lo que es una interfaz de usuario, lo que es User Interface. Bien, al igual que con UX, hay muchas definiciones de User Interface o interfaz de usuario, pero más o menos todas rondan sobre lo mismo y es el espacio donde suceden las interacciones entre los humanos y las máquinas, ¿ok? Estas máquinas pueden ser digitales, como el caso de las computadoras, o pueden ser analógicas. A ver, concepto fundamental acá es la palabra interacción, ¿ok? Si no hay interacción y como consecuencia de una interacción un resultado, una respuesta, entonces no es una interfaz de usuario. ¿Por qué digo esto? Porque hay, no sé de dónde habrá salido en algún momento, como mucha confusión con esto. Y por ejemplo, he visto decir que por ejemplo un libro es una interfaz de usuario o una silla es una interfaz de usuario. No, para nada, ni remotamente. Se requiere, para que sea una interfaz de usuario, se requiere como mínimo que haya controles, ¿ok? Esos controles tienen que generar una interacción y esa interacción tiene que generar una reacción. Pero además de eso tiene que haber un factor muy importante que es la intencionalidad. O sea, que estas interacciones, que estos resultados no sean producto del azar, ¿no? Sino que sea algo diseñado para tal fin. O sea, si yo diseño una interfaz de usuario, el elemento accionable, se le llama elemento accionable a todo elemento de una interfaz de usuario con el cual nosotros podemos interactuar, tiene que generar una respuesta y esa respuesta tiene que estar dentro de los parámetros que yo diseño, ¿no? Esos parámetros pueden ser tan amplios como yo quiera, ¿no? Pero tengo que querer, tengo que tener la intención de diseñarlos, ¿ok? Entonces, ahí sería como lo fundamental de qué es una interfaz de usuario. Bueno, entonces ya sabemos cuál es la definición, ¿ok? Pero esta definición es un poco amplia por un lado y a la vez nos restringe muchísimo. Por alguna razón, no lo sé por qué, pero nos restringe muchísimo. Entonces, incluso ustedes si ven, yo para hacer este video me fijé porque era algo que me llamaba la atención a ver si todavía estaba. Y, por ejemplo, el diccionario de Oxford define a las interfaces de usuario como un medio por el cual interactúan los humanos con las computadoras, ¿no? Esto está mal, está completamente mal, terriblemente mal. No tiene la más mínima lógica porque hay interfaces de usuario que pueden ser manejadas, por ejemplo, por robots. Y eso es como
ya algo muy básico, muy típico. Casi todas las industrias grandes, las industrias pesadas, se manejan con robótica. Amazon, para repartir un paquete, se maneja con robótica, así que si no saben eso básico, ya están en un problema muy serio. Pero además mencionan la palabra computadora, y esto no es así. Por ejemplo, una de las cosas que genera esta gran confusión es el hecho de decir que una interfaz de usuario es o bien un sitio web o bien una aplicación mobile, ¿ok? Y la realidad es que puede serlo, pero no es solamente eso, ¿ok? Por ejemplo, esto es una interfaz de usuario. ¿Y vieron? Y esto también es una interfaz de usuario. Ya van viendo. Y esto también es una interfaz de usuario. Y esto también es una interfaz de usuario. O sea, como se darán cuenta, no se limita a un sitio web y no se limita a una aplicación mobile. Más aún, vamos a ir bastante más lejos que esto. Yo, obviamente, al estar trabajando constantemente en esta área, y yo trabajo mucho con sitios web, trabajo mucho con aplicaciones mobile, tengo que ver muchas veces el trabajo de otras personas, ya sea porque, bueno, estoy buscando gente para contratar, gente que se ofrece, o bien porque estoy buscando ejemplos. Por ejemplo, busco en Dribbble, en Behance, para saber qué es lo que se está haciendo, ¿no? Y si yo busco UI o UI o User Interface en cualquiera de esos dos sitios, puedo asegurarles que el 99% de lo que se ve como User Interface no lo es. O sea, no es que cualquier sitio web pueda ser una interfaz de usuario, ni es que cualquier aplicación es una interfaz de usuario. Como les dije, tiene que tener determinados controles, tiene que tener determinada intencionalidad y además tiene que tener determinadas reglas. Entre ellas, por ejemplo, la usabilidad, la accesibilidad, distintas leyes que tienen que ver con la ergonomía, etc. Se los voy a poner muy simple. Si alguien dice, yo hago interfaz de usuario y yo le pregunto, ¿usaste la ley de Fit? Y me mira con cara de extraterrestre, como sucede en el 99% de los casos, esa persona no está haciendo una interfaz de usuario, porque la ley de Fit es una ley que tiene que usarse siempre, en todos los casos, inapelablemente. Si yo le digo, ¿usaste la ley de Higgs? Y me miran con cara de extraterrestre, yo sé que no es una interfaz de usuario. Y a ver, vamos a entenderlo bien esto, porque yo también hago estas cosas, ¿ok? Yo también diseño sitios web, yo también diseño aplicaciones mobile. Pero bien, a mí me queda muy claro lo que es una interfaz y lo que es un sitio web. Y si hace falta un sitio web, digo, es un diseño web. ¿Para qué voy a decir otra cosa si no lo es? Básicamente, lo que yo les quiero plantear en este caso es que si, por ejemplo, ustedes están viendo este video porque son estudiantes, porque quieren aprender un poco más o simplemente están averiguando sobre lo que es la interfaz de usuario, les recomiendo, quizás es mejor decir yo soy un gran diseñador web a decir yo soy alguien que usa una sigla de la cual no tiene ni idea. Porque bueno, les va a tocar que alguien que sí tiene idea les pregunte, bueno, ahora explícame qué y por qué. Y ahí no van a saber qué hacer, ¿ok? Porque en interfaz de usuario, al igual que en casi todo lo que es UX, hay muchas reglas, hay mucha teoría, hay mucho concepto y no existe la subjetividad, ¿ok? ¿Qué les parece a ustedes? Es un riesgo grande. Ahora, hay una cosa
que yo ya lo digo en el otro video, pero por las dudas que no tengan ganas de ver el otro video, se los digo ahora. Algo que UI o UI no es el famoso acrónimo o sigla UI/UX o UI/UX, si lo queremos decir en inglés. No es prohibido, absolutamente prohibido. Es lo mismo que decir, por ejemplo, hacedor de ladrillos / arquitectura o enfermero / medicina, ¿no? No tiene ni siquiera sentido, pero además interfaz de usuario como en sí, una interfaz es una interfaz, es algo que vemos, es algo que tocamos, tal como dice la definición, ¿ok? En todo caso, si nosotros estamos haciendo diseño de interfaz de usuario, la sigla correcta es UID, o sea, User Interface Design, ¿ok? Entonces, si ustedes realmente están haciendo diseño de interfaz de usuario, lo que van a hacer es poner UID. UI/UX no tiene ningún sentido, y además, como ya les explicaba en el otro video, en el ámbito profesional es una forma de identificar a quienes nunca estudiaron sobre el tema, ¿no? O sea, los que por ahí, no sé, justamente hacen por ahí diseño web y ponen UI porque supuestamente queda bien o porque hicieron un curso en YouTube o lo que sea. No lo usen porque es la marca registrada de que no saben sobre el tema, porque es algo básico, es la definición misma de lo que supuestamente están haciendo. Pero además les voy a contar, User Interface o User Interface Design, para ser más precisos, es una subdisciplina de una subdisciplina de una subdisciplina de un área más grande. A ver, bien, UX en general como disciplina, yo lo explicaba en el otro video que lo usamos como genérico, no está muy correcto, pero lo usamos como genérico. Dentro de ahí viene el área general, que es UX Design, ¿ok? Después de esto viene una disciplina que se llama Human Computer Interaction o HCI. Después de esto viene una rama que es diseño en general, y después de esto viene finalmente User Interface Design. Acá, donde yo les dije, es la tercera y cuarta rama, o sea, Human Computer Interaction y diseño, esto es intercambiable según el autor, según el marco teórico que lo estén viendo. Hay gente que dice que, por ejemplo, sería diseño y interfaz humano-computadora. Y una cosita, pero ya es muy personal, que tiene que ver con el libro que les mencionaba que estoy escribiendo. Yo no uso, yo soy un máster en HCI, en Human Computer Interaction, pero no uso, ya no uso más HCI, sino un concepto que he creado yo que se llama XCI, en el cual X puede ser cualquier cosa. Por ejemplo, puede ser un robot, puede ser una inteligencia artificial, puede ser un animal, puede ser un infante, un niño, un bebé, que no está considerado en UX como un humano, porque el humano es alguien que se puede medir. Entonces, XCI sería interacción entre X, que es cualquier cosa de estas que mencioné, y computadora. Pero voy más lejos todavía, porque yo ya después de crear este paradigma que he creado yo, que se llama Quantum UX, empecé con XCI porque fue lo fundamental, lo que me hizo ver la necesidad, y con el tiempo fui avanzando hacia otra definición que es XMI, ¿okay? Si buscan XMI van a encontrar escritos, artículos y papers que he escrito yo y otra gente.
que es la X sigue siendo cualquier cosa, ¿no? Cualquier ente capaz de tener una interacción. M representa a modelo, ya no es una computadora, puede ser cualquier cosa, incluyendo algo completamente virtual, para, por ejemplo, poder representar a la inteligencia artificial, ¿no? Para representar Big Data, para representar Machine Learning, para representar algunas estructuras mecánicas. Entonces, bueno, esto es ya algo más personal, pero ustedes, si quieren mantenerse dentro de lo más aceptado, lo que tienen que usar es HCI o Human Computer Interaction. Sabemos lo que es ahora una interfaz de usuario y sabemos en cierta forma que no lo es, ¿ok? Vamos a ver entonces cómo diseñamos una interfaz de usuario. ¿Cuáles serían los pasos para diseñar una interfaz de usuario? El primer paso de todos es, como todo en UX, la investigación. Volvemos al ejemplo que mencionaba hace un ratito de, por ejemplo, los controles de un avión, lo que llaman avionics, ¿ok? Si a mí me dicen, diseñá los controles de un avión, ¿no? Yo no tengo ni idea, ¿ok? Entonces, parte del proceso que me va a llevar, en este caso me llevaría meses, ¿no? Parte del proceso que yo le tengo que decir al cliente es ese proceso de investigación, lo que me va a llevar a mí ponerme al tanto de lo que se requiere. Desde ya les digo, no existe en un tipo de proyecto así, no existe una sola persona que diseñe, por ejemplo, avionics, sino que hay un conjunto de personas que diseña una partecita de cada uno de los controles y después hay un grupo de gente que diseña la totalidad, porque obviamente es algo muy riesgoso, lo mismo con una nave espacial. Incluso en controles más simples, ¿no? Como sería, qué sé yo, control de un ascensor, por ahí hay personas que dicen, bueno, esto tiene que ser así, así, y hay más de una. Yo, por ejemplo, puedo diseñar los controles de un ascensor, controles inteligentes, controles manejados por inteligencia artificial. Puedo diseñar interfaces para casi cualquier cosa que tenga que ver con aplicaciones mobile, con aplicaciones de desktop o incluso para software. Pero hay cosas que yo no las conozco y por eso hay que estudiar muchísimo. Y eso es algo que forma parte del proceso. No importa qué tanto, un caso extremo como esto de avionics o de una nave espacial, o algo como diseñar los controles para una app, que serían muchísimo menos, pero siempre hay un proceso de investigación y eso no lo olviden. Después, lo que tenemos, si se está siguiendo un proceso verdadero de algún tipo de metodología de UX, supongamos que estamos usando Design Thinking o Sprint o Lean o lo que sea, lo que vamos a hacer es usar los datos de la ideación para crear lo que se llama un wireframe, ¿ok? No sé cómo sería la traducción en español de wireframe, pero sería como un bosquejo de las principales funciones que va a tener esta interfaz, hechos simplemente, hay distintos tipos de wireframes, el más básico y con el cual empezamos siempre es un wireframe de baja fidelidad o de low fidelity wireframe, que es simplemente papel y lápiz, tan complejo como eso, ¿no? Y no hacerlo es problemático, así que acostúmbrense que esta cosa que parece tan simple es por donde se empieza. También se puede hacer un high fidelity wireframe, en el cual usamos algún tipo de software, que es Balsamiq, podemos
podemos usar Figma, podemos usar Illustrator, lo que se les ocurra. Hay mucho software para hacer esto, ¿ok? Pero también tiene que estar presente. Y dependiendo cuál es la interfaz que estamos haciendo, que en este caso vamos a suponer, para hacerlo fácil, vamos a suponer que vamos a hacer una aplicación de mobile, ¿ok? Entonces, acá hay varias consideraciones, porque por ejemplo, si yo quiero hacer una aplicación de mobile, primero tengo que definir y obviamente conocer si esa aplicación va a ser nativa. Entonces, si es nativa, tiene que ser nativa para Android, pero también tiene que ser nativa para iOS, ¿ok? O para dispositivos Apple. También puede ser una aplicación que no sea nativa y que corra hecha en distintos lenguajes de programación, ¿no? React Native, Xamarin, Córdoba, lo que sea. Y tenemos que saber, así todo, cuáles son las líneas guías para presentarlo después a Android, para que la puedan bajar del shop de Android o para que la puedan bajar del shop de iOS, ¿ok? Porque si no nos aprueban la aplicación, va a ser una pérdida de tiempo y de dinero. Y si un cliente se entera que una aplicación no se aprueba porque ustedes no sabían las reglas básicas de lo que tiene que tener una aplicación, van a tener problemas. Entonces, ahí hay otro proceso de investigación, por ejemplo, saber como mínimo las líneas guías. Por ejemplo, si ustedes van a hacer una aplicación nativa para Android y no quieren meterse en muchos problemas, simplemente estudien Material Design, que es las líneas guías o frameworks de Android que son creadas por Google y que les van a servir para muchos proyectos, incluso para desktop, ¿ok? Entonces, ya tenemos esta parte de la investigación, ya tenemos la parte de los wireframes, ¿ok? Pasamos a los mockups. En este caso, el mockup es como una pantalla porque lo vamos a hacer, esto es para una aplicación mobile, ¿ok? Entonces, el mockup es casi lo mismo o sea, un intermedio entre el wireframe y el producto final. Por ejemplo, usamos fotos, pero no las fotos que van a ir realmente. Ya usamos colores, que sí van a ser los colores que vamos a usar realmente. Usamos texto, pero no el texto que se va a usar, sino que un texto en el cual nosotros podemos comprobar que no importa lo que pongamos, ¿no? Va a funcionar, o bien va a decirnos cuáles son los límites del texto. Por ejemplo, para que entre el título no puede tener tanto, no puede excederse de tantos caracteres, o no puede tener la fuente no puede ser mayor de tantos píxeles, o lo que sea, ¿no? Para eso sirve el mockup. Es una versión previa a usar el contenido real que vamos a usar después en el prototipado, ¿ok? Ahora bien, yo les decía, esto es porque estamos hablando de una interfaz de usuario que sería, por ejemplo, una aplicación mobile o una aplicación de desktop. Si esto fuese para, por ejemplo, los controles del avión, ahí ya estaríamos hablando de opciones muy diferentes, ¿no? En las cuales ya se trabaja, por ejemplo, se trabaja con 3D, se trabaja con, dependiendo de lo que necesitemos hacer, se trabaja con prototipos físicos que ya se hacen, por ejemplo, algunas veces se hacen en madera, otras se hacen en plástico, otras se hacen en metal, va a depender mucho para qué se necesite, pero ya se empieza a trabajar desde el principio teniendo en cuenta las necesidades, y esto lo hacen normalmente diseñadores industriales. No es muy común que un diseñador de interfaz de usuario así nomás vaya a ponerse a hacer estas cosas, ¿no? Seamos sinceros.
Yo en 27 años he hecho muy pocas interfaces que tengan que ver con lo físico. Siempre he tenido que hacer cosas con lo virtual, algunas cosas físicas, pero más que nada con lo virtual, ¿no? Con lo que tiene que ver con las computadoras, con lo que tiene que ver con las interfaces tipo de mobile o de web design. ¿Ok? Bueno, terminada esta pausa, ahora pasamos a lo que es el prototipo. El prototipo es justamente la versión final, lo que vamos a usar, pero que todavía no lo lanzamos. ¿Ok? En ese momento, porque nosotros estamos siguiendo un proceso y una metodología correcta, vamos a volver a comprobar que nuestra hipótesis basada en las investigaciones que hicimos con usuarios son reales. Y entonces vamos a probar si realmente funciona. Vamos a consultar con usuarios, vamos a ver si los controles funcionan correctamente, si los usuarios entienden cómo se usa, vamos a medir los tiempos de reacción, vamos a ver si pueden llegar a los controles fácilmente, vamos a ver si son comprensibles, si por ejemplo hay conceptos de multiculturalidad, si hacen falta conceptos de multiculturalidad, si estos están presentes y son comprensibles. Y además, algo que la mayoría de las aplicaciones en sitios web dejan de lado y no les importa lo más mínimo, vamos a comprobar, porque nosotros sí queremos hacer un trabajo bien hecho, además de usabilidad, vamos a comprobar la accesibilidad. El concepto de accesibilidad es muy largo, es muy interesante y les prometo que vamos a hacer un video sobre esto, porque además la mayoría de la gente no tiene ni idea de lo que sí puede hacerse en términos de accesibilidad. Y está bueno saberlo porque eso nos va a abrir la cabeza a un nuevo mundo de cosas que ni podíamos imaginar. Por ejemplo, justo estaba escribiendo un artículo ayer sobre el tema que me habían pedido, el uso de la medición de ondas cerebrales para controlar interfaces. Fíjense, si ustedes sabían que eso se podía hacer, quizás algunos de ustedes sí, pero es muy amplio. Volviendo al tema, así para resumirlo, en accesibilidad no solo que es muy importante, es una cuestión de respeto, ¿no? De respeto mutuo, de solidaridad, de saber que nuestros usuarios pueden ser personas que sean normales, ¿no? Y acá yo me pregunto quién es normal, y personas que tengan algún tipo de limitación, algún tipo de discapacidad, ¿no? Y acá pongo otro paréntesis. En un momento se generó una costumbre de decir que una persona con una discapacidad tiene capacidades diferentes. Capacidades diferentes tenemos todos, ¿ok? Una persona con una discapacidad tiene una discapacidad, ¿no? Y se lo pueden preguntar a cualquier discapacitado y les va a decir, yo no tengo capacidades diferentes, o capaz que sí, yo tengo una discapacidad y necesito que esa discapacidad sea considerada y atendida. Entonces, yo necesito, por ejemplo, la más común es la de alguien que no necesariamente sea ciego, que tenga problemas de visión nada más. Una aplicación para mobile, estamos haciendo la aplicación de mobile, lo más básico que se me puede ocurrir, ¿no? Tiene que ser usada por una persona que ve perfectamente, por una persona como yo que tengo problemas de vista, yo no veo bien, tengo que usar lentes, y por personas que son ciegas, ¿no? Todos tienen que ser capaces de usar esa aplicación. Si esa aplicación no puede ser usada por estos tres tipos a grandes rasgos de personas, esa aplicación es un fracaso, está muy mal hecha y obviamente eso no es una interfaz de usuario, es simplemente un diseño de una app mal hecho. En muchos países ya es obligatorio pasar una prueba de accesibilidad que se llama WCAG 2.0 o ya 3.0 con el nivel AA.
¿no? Ese es el mínimo. El máximo no es el mínimo que existe, sino el mínimo que hay que pasar. El máximo es 3.0. Y esta accesibilidad es muy básica, tiene que ver con, por ejemplo, con el contraste, con el tamaño de las letras, con los colores que se usan, con que no haya elementos destellantes, o sea, súper básico, no es que le estoy diciendo cosas mucho más complicadas como si sería el nivel AAA, en el cual ya hay otras consideraciones y por lo general tenemos que usar controles específicos para que los usuarios con discapacidades que necesiten ya el nivel AAA puedan usarlas, ¿no? Que por ahí, si la ven otros usuarios, quedaría mal, porque por ahí son letras gigantes o por ejemplo, imágenes en blanco y negro. Bueno, es otro tema. Vamos a hablar de accesibilidad y lo vamos a ver bien en profundidad. No solamente accesibilidad para experiencias digitales, sino también para experiencias físicas, para experiencias urbanas, para experiencias de service design, para experiencias de client experience o CX. Todo vamos a ver, se lo prometo. Creo que con esto ya más o menos podemos entender lo que es una interfaz de usuario, lo que hace un diseñador de interfaces de usuario, pero les voy a dejar con un ejemplo de por qué es tan importante saber las reglas de lo que es el diseño de interfaces de usuario. Les cuento esta historia. En 1979 hubo una explosión nuclear en Estados Unidos, en la central de 3 Mile Island, ¿no? Que muy pocos conocen. Es una historia poco conocida porque los estadounidenses no quieren que se sepa, prefieren que se enfoquen en lo que pasa en otros lados. Pero no es secreta, si lo buscan en Wikipedia lo van a encontrar. Ahora bien, ¿saben por qué sucedió esa explosión tremenda en una central nuclear? Porque el botón que supuestamente debía detener el proceso que se estaba generando, que iba a terminar en una catástrofe nuclear, ¿no? Era ambiguo y no se entendía si prendía o apagaba. Eso, ¿no? Ese problema de diseño de interfaz de usuario fue lo que provocó un accidente nuclear. Imagínense, lo mismo sería el ejemplo con los aviones, lo mismo sería con una nave espacial, lo mismo sería con cualquier cosa, con un ascensor. Entonces, fíjense qué importante es saber los principios básicos de interfaz de usuario y también poder testearlos. Les cuento además de esta anécdota de la central nuclear. Es lo que fue la inspiración de los Simpsons. Por eso Homero trabaja en una central en la cual es todo un desastre y funciona hasta con un pajarito golpeando un botoncito. Hola Homero. Oye, mamá no quiere que salgas con eso. Oye, me aburrí, voy al cine. ¿No vas a trabajar? Ya dejé un reemplazo. Ese botón es una cargada, un chiste a el botón de 3 Mile Island, que, bueno, es algo que está reconocido, incluso si lo ven en Wikipedia, por lo menos en la versión en inglés, de entrada dice, es uno de los hitos por los cuales se reconoce a el diseño de experiencia de usuario. Así que súper documentado. Bueno, no los entretengo más, espero que les haya gustado, espero que se haya entendido. Se suscriben, le dan un like y nos pueden seguir en nuestro grupo de diseño en Facebook que se llama Diseño Ibero-Latino. Pueden buscarlo, si no aparece acá abajo en los títulos. Y también, si quieren, pueden ver, si les interesa teoría de experiencia de usuario, hay un sitio que yo lo tengo medio abandonado, pero vamos a ver si lo podemos actualizar un poquito y ponerlo más en marcha,
que se llama Uxpanol, o pueden verlo en uxpanol.com, y ahí, bueno, hablamos mucho sobre teoría, interfaz de usuario, experiencia de usuario y bueno, muchas otras cosas más. También hay libros, hay papers académicos, o sea, es un recurso muy importante con cosas que ustedes jamás van a ver en ninguno de estos cursos que se hacen ahora online, qué sé yo. Así que bueno, si les interesa la parte más teórica, la parte más documental, les recomiendo que visiten el sitio. Es todo gratuito, todo lo que hacemos nosotros en esto de compartir el conocimiento es absolutamente gratis, lo hacemos de corazón y por convicción, no lo hacemos por dinero. Esto es todo, amigos, no los distraigo más. Chao, hasta la próxima y espero ver sus interfaces de usuario que sean cada vez mejores y cada vez más geniales. Estoy seguro que lo van a lograr. Chao.